Trabajo como guardia de seguridad en un complejo de oficinas en las afueras de la ciudad. El lugar es grande, un conjunto de edificios conectados por largos pasillos de vidrio que se ven imponentes durante el día, pero cuando cae la noche, esos mismos pasillos se transforman en túneles oscuros, fríos y solitarios. Comencé este trabajo hace 6 meses. Había perdido mi empleo anterior y necesitaba algo que me permitiera mantenerme a flote mientras buscaba algo mejor. El trabajo nocturno nunca me había gustado, pero era lo único disponible en ese momento. El dinero era decente, y pensé que lo peor sería lidiar con el aburrimiento, así que acepté. Las primeras semanas fueron tranquilas, casi monótonas. Las oficinas eran modernas, bien iluminadas, y contaban con tecnología de punta. Todo funcionaba perfectamente, las cámaras de seguridad, los sensores de movimiento, las puertas automáticas. Pasaba la noche revisando el lugar cada hora, asegurándome de que todo estuviera en orden. En mi tiempo libre, me sentaba en la sala de control, viendo la pantalla de las cámaras y tomando café para mantenerme despierto. Una noche, alrededor de las 3 de la mañana, escuché por primera vez un sonido extraño. Era un ruido sordo, como si algo pesado hubiera caído al suelo en el piso superior. Subí inmediatamente, esperando encontrar alguna explicación lógica, tal vez un archivo mal colocado o algún equipo que se hubiera caído, pero cuando llegué al lugar, no encontré nada fuera de lo común, excepto una silla giratoria que se movía lentamente de un lado a otro. Lo achacó a las corrientes de aire y continué con mi ronda. Sin embargo, los ruidos continuaron noche tras noche, siempre en la misma oficina del piso superior. Al principio eran leves, apenas perceptibles, pero luego se volvieron más fuertes, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por el suelo. A veces, también escuchaba lo que parecía ser el tecleo rápido de un teclado, pero cada vez que me acercaba, el sonido desaparecía. No podía encontrar ninguna explicación razonable. Un par de semanas después, comencé a sentir una presencia. Era difícil de describir, pero sentía que alguien me observaba. Mis ojos empezaron a jugarme malas pasadas, o al menos eso quería creer. Veía sombras moviéndose por el rabillo del ojo, y cuando me giraba, no había nada. Al principio, me dije a mí mismo que solo era mi imaginación, efectos del cansancio y la soledad del turno nocturno, pero la sensación de ser observado solo se intensificaba con cada noche que pasaba. Una madrugada, mientras revisaba las cámaras de seguridad, vi algo que me heló la sangre. En la cámara que daba al pasillo del piso superior, capté una figura oscura parada al final del corredor. Era alta, delgada, y su silueta parecía estar envuelta en una niebla negra que se movía lentamente alrededor de ella. No tenía rostro, ni detalles, solo era una sombra densa e imponente. La figura no hacía ningún movimiento, solo estaba ahí, inmóvil, como si esperara algo, o a alguien. Corrí hacia el pasillo, con la linterna en mano, sintiendo como mi corazón latía a 1000 por hora, pero cuando llegué, no había nadie. El pasillo estaba vacío, en completo silencio, como si lo que había visto nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude sacarme de la cabeza la imagen de esa figura. No dormí, y al día siguiente le pregunté a mis compañeros si habían visto algo extraño en las cámaras o durante sus turnos. La mayoría se rió, diciendo que el turno de noche siempre juega con tu mente, pero uno de ellos, un tipo más mayor que había trabajado ahí por años, me dijo en voz baja que también había sentido cosas extrañas. Este lugar tiene historia,
me dijo, cosas que no están en los registros oficiales. Antes, aquí había una vieja fábrica, y hubo un incendio. Dicen que algunas almas no pudieron salir, y que todavía están atrapadas aquí, repitiendo sus últimos momentos una y otra vez. Desde entonces, las cosas se volvieron más oscuras, los ruidos aumentaron, y las apariciones de la figura se hicieron más frecuentes. A veces, al caminar por los pasillos, sentía una mano fría rozar mi cuello, o escuchaba susurros en una lengua que no lograba entender, provenientes de las paredes o incluso del techo. Una noche, al revisar las cámaras de nuevo, vi a la figura parada justo detrás de mi silla en la sala de control, me giré de golpe, pero, otra vez, no había nada allí. La pantalla parpadeó y la imagen se distorsionó brevemente, pero cuando volvió a la normalidad, la figura había desaparecido. Ahora, cada vez que me toca el turno de noche, entro al complejo con el estómago revuelto y los nervios a flor de piel. He considerado dejar el trabajo, pero cada vez que estoy a punto de hacerlo, algo me retiene, como si esa entidad oscura me estuviera esperando para algo más. No sé cuánto más podré soportar esto. Estoy escribiendo esto durante mi última ronda. Siento que la figura está más cerca que nunca. El aire se ha vuelto pesado, y la oscuridad en los pasillos parece más densa, más tangible. Si algo me sucede esta noche, espero que quien lea esto sepa que no todos los lugares quedan vacíos cuando se apagan las luces. A veces, lo que queda es mucho más peligroso que la oscuridad misma. Siempre pensé que trabajar como guardia de seguridad en un centro comercial sería un trabajo sencillo, lidiar con algunos clientes problemáticos, vigilar que todo estuviera en orden, y caminar de un lado a otro para mantenerme en movimiento. Pero nunca imaginé que, en pleno día, algo tan oscuro pudiera acechar en las sombras. El centro comercial es grande, moderno, y casi siempre lleno de gente. Mi turno comienza a las 8 de la mañana, cuando los primeros empleados llegan y las tiendas empiezan a abrir sus puertas. A esa hora, el sol brilla a través de las enormes paredes de vidrio, llenando el lugar de luz. Es difícil imaginar que algo malo pueda ocurrir en un entorno tan animado, pero en este trabajo, aprendí que la oscuridad no siempre depende de la ausencia de luz. Mi rutina era simple: patrullar los pasillos, revisar las cámaras de seguridad, y asegurarme de que todo funcionara correctamente. Pero un día, mientras revisaba las grabaciones de la noche anterior, noté algo extraño en una de las cámaras que apuntaba a un rincón poco transitado del estacionamiento subterráneo. Justo antes de las 5 de la mañana, cuando el lugar estaba vacío y silencioso, una figura apareció en la imagen. Era un hombre alto, vestido con un traje negro, pero lo más extraño era que parecía caminar sin rumbo, deslizándose entre los autos estacionados. Pensé que podía ser un cliente que se había quedado dormido en su coche, así que hice una nota mental para revisar el lugar más tarde. Horas después, durante mi patrulla, bajé al estacionamiento. La luz del día ya se filtraba por las pequeñas ventanas en las paredes, pero el lugar seguía siendo un tanto sombrío. Busqué en el área donde había visto a la figura, pero no encontré nada fuera de lo común, solo autos alineados en fila, con las sombras alargadas por el sol de la mañana. Días después, mientras vigilaba las cámaras, vi al mismo hombre en el mismo lugar, haciendo exactamente lo mismo, caminando entre los autos. Esta vez me aseguré de bajar inmediatamente, pero cuando llegué, el estacionamiento estaba completamente vacío, ni una señal de que alguien hubiera estado allí.
Revisé los autos y los alrededores, pero no había nada. Subí de nuevo a la sala de control, desconcertado. Esa misma tarde, un compañero que hacía el turno de tarde se acercó a mí y me preguntó si había visto algo raro últimamente. Le conté sobre el hombre del estacionamiento, y su rostro se volvió pálido. Me dijo que, hace algunos años, un guardia de seguridad había desaparecido misteriosamente durante su turno. Su auto fue encontrado en ese mismo estacionamiento, pero de él no hubo rastro. Se decía que había tenido problemas personales, pero algunos empleados comenzaron a decir que su desaparición tenía algo que ver con el lugar, con una presencia que no debía estar allí. A partir de ese día, cada vez que revisaba las cámaras, el hombre del traje negro aparecía. Comencé a notar que su presencia no solo estaba limitada al estacionamiento, lo vi en los pasillos, en las escaleras, y hasta en la zona de carga y descarga, siempre en áreas donde la luz del sol no llegaba completamente. Cada vez que intentaba acercarme, desaparecía, como si se desvaneciera en el aire. Una mañana, mientras patrullaba el segundo piso, sentí un escalofrío, miré hacia el pasillo que daba a las oficinas administrativas y lo vi allí, al final del corredor, parado, mirándome fijamente. No podía ver su rostro claramente, pero sentí su mirada pesada, como si me atravesara. Decidí acercarme, pero cuanto más caminaba hacia él, más distante parecía. Era como si el pasillo se alargara a propósito, separándome de él. De repente, sin previo aviso, el hombre dio un paso atrás y desapareció en una de las oficinas. Corrí hasta allí, pero cuando abrí la puerta, no había nadie. Solo encontré un archivo antiguo sobre el escritorio, que hablaba de la construcción del centro comercial, mencionando incidentes durante su edificación, incluyendo la muerte accidental de un trabajador en esa misma área. Desde ese día, la figura del hombre comenzó a aparecer cada vez más, casi como si me estuviera acechando. Incluso los días soleados se sentían fríos y oscuros en su presencia, y siempre, cuando intentaba acercarme, se desvanecía antes de que pudiera alcanzarlo. Ahora, cada vez que entro al centro comercial, siento una pesada atmósfera, como si algo estuviera fuera de lugar, algo que el brillo del día no puede ocultar. No sé qué quiere de mí, ni por qué solo yo puedo verlo, pero lo que sí sé es que en este lugar, la luz del día no siempre puede ahuyentar las sombras. Siempre pensé que mi trabajo como guardia de seguridad en un depósito de carga era bastante rutinario. Hacía mis rondas, revisaba las puertas y aseguraba que nada estuviera fuera de lugar. No era emocionante, pero pagaba las cuentas. Nunca pensé que un turno de noche cambiaría mi vida para siempre. El depósito estaba ubicado en las afueras de la ciudad, un lugar alejado del ruido y la actividad diaria. En realidad, era un sitio bastante solitario. A veces me preguntaba por qué necesitaban seguridad las 24 horas en un lugar donde casi nunca pasaba nada, pero no me quejaba. La paga era buena, y las horas nocturnas me permitían evitar el tráfico y las multitudes. Esa noche, todo comenzó como de costumbre. Llegué a mi puesto a las 10 de la noche, saludé al guardia del turno anterior, y me instalé en la pequeña oficina de seguridad, desde donde podía monitorear las cámaras de vigilancia. El depósito era grande, con largos pasillos llenos de cajas y contenedores. La mayoría de las veces, lo único que veía en las cámaras eran sombras, y la ocasional rata corriendo entre las cajas. Alrededor de la medianoche, salí para hacer mi primera ronda. El lugar estaba en completo silencio,
salvo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional crujido de los pisos de concreto. Caminaba por los pasillos, revisando las puertas y asegurándome de que todo estuviera cerrado. Estaba a punto de terminar mi ronda cuando noté algo extraño. Una de las puertas de carga estaba entreabierta. Sabía que la había cerrado al comienzo de mi turno, así que me acerqué con cautela. Justo cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuché un ruido detrás de mí, algo como un susurro, seguido de un fuerte golpe. Giré en redondo, pero antes de que pudiera reaccionar, sentí un dolor punzante en la nuca y todo se volvió negro. Cuando desperté, me encontraba en un lugar que no reconocía. Estaba atado a una silla en una habitación oscura y fría. Las paredes eran de concreto, y el único sonido que podía escuchar era el goteo constante de agua cayendo en algún lugar cercano. La cabeza me dolía, y había un sabor metálico en mi boca. Intenté moverme, pero las cuerdas que me sujetaban eran demasiado fuertes. La primera oleada de pánico me golpeó de lleno cuando me di cuenta de que no tenía idea de dónde estaba ni de quién me había llevado allí. Grité, pedí ayuda, pero solo mi eco respondió. La oscuridad era total, y el tiempo parecía haberse detenido. Después de lo que parecieron horas, oí pasos acercándose. Una puerta metálica se abrió con un chirrido, y una figura entró en la habitación. No podía ver su rostro claramente, solo una sombra alta y delgada que se movía con calma hacia mí. Intenté hablar, pero mi voz salió entrecortada, llena de miedo. El hombre, porque ahora podía ver que era un hombre, se inclinó hacia mí y habló en un tono bajo y casi susurrante. No deberías haber estado allí, dijo, y su voz era tan fría como el aire de la habitación. No entendía a qué se refería, que había hecho mal, solo estaba cumpliendo con mi trabajo. Traté de preguntarle quién era y qué quería, pero él solo sonrió, una sonrisa torcida y siniestra que hizo que mi estómago se revolviera. Te vamos a necesitar para algo, dijo, y antes de que pudiera procesar lo que significaba, sacó una jeringa de su bolsillo y la clavó en mi brazo. Sentí el líquido frío recorrer mis venas, y el mundo comenzó a desvanecerse de nuevo. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente, pero cuando volví a despertar, ya no estaba en la habitación. Ahora me encontraba en el maletero de un auto en movimiento. El aire era denso y difícil de respirar, y mi cuerpo estaba entumecido. Escuchaba el ruido del motor y el crujido de la carretera bajo las ruedas, pero no tenía idea de a dónde me llevaban. El auto se detuvo, escuché las puertas abrirse y cerrarse, y luego, el maletero se abrió de golpe. La luz del día me cegó momentáneamente, pero pude distinguir varias figuras alrededor de mí. Me sacaron a la fuerza y me llevaron a una vieja cabaña en medio del bosque, un lugar apartado de todo, donde nadie podría encontrarme. Durante días, me mantuvieron allí, atado y amordazado, alimentándome lo mínimo para mantenerme vivo. No me decían nada, no pedían un rescate, ni siquiera parecían tener un plan, era como si estuvieran esperando algo, o a alguien. El miedo y la desesperación comenzaron a hacer mella en mi mente. Estaba atrapado en un lugar desconocido, con personas que no mostraban piedad ni explicaciones. Una noche, mientras todos parecían dormir, uno de los secuestradores entró a la cabaña, solo, se acercó a mí, y, sin decir una palabra, comenzó a cortar las cuerdas que me mantenían prisionero. Mi corazón latía con fuerza, confundido por lo que estaba ocurriendo. Corre, susurró, y su voz temblaba de miedo,
como si él también estuviera en peligro. No hay tiempo, tienes que salir de aquí antes de que ellos vuelvan. No esperé a que me lo repitiera, apenas recuperé la movilidad en mis piernas, salí corriendo hacia el bosque, sin mirar atrás. Las ramas me rasgaban la piel, y las sombras del bosque parecían acecharme a cada paso, pero seguí corriendo, guiado solo por la esperanza de encontrar una salida. Después de lo que parecieron horas, encontré un camino de tierra, seguí corriendo hasta que vi luces a lo lejos, las luces de una pequeña casa. Tropecé hacia la puerta y golpeé con todas mis fuerzas. Una mujer mayor me abrió, y al verme cubierto de heridas y sangre, llamó inmediatamente a la policía. Fui rescatado esa noche, pero los secuestradores nunca fueron encontrados. La cabaña en el bosque estaba vacía cuando la policía llegó, sin ninguna señal de que alguien hubiera estado allí. Desde entonces, he dejado mi trabajo como guardia de seguridad, el miedo y la incertidumbre de lo que viví aún me persiguen. Y a veces, en mis peores pesadillas, veo esas sombras acechando, esperando el momento de arrastrarme de nuevo a esa oscuridad de la que apenas escapé. No me lo imaginaba, no me imaginaba que una noche de trabajo junto a Luis, mi compañero de turno, se convertiría en un recuerdo que jamás podría borrar. Ambos éramos guardias de seguridad en un viejo complejo industrial. El complejo era un laberinto de edificios en ruinas, todos conectados por pasillos largos y oscuros. Durante el día, era un lugar triste y desolado, pero en la noche, cuando todo estaba envuelto en sombras, el ambiente cambiaba por completo. Siempre había una sensación de incomodidad, como si algo nos estuviera observando desde las esquinas más oscuras. Luis y yo estábamos haciendo nuestra última ronda, el reloj marcaba la 1 de la mañana, y todo estaba en un silencio inquietante. Mientras caminábamos por uno de los pasillos principales, Luis me comentó que había escuchado ruidos extraños en una de las naves industriales más antiguas, la que se encontraba al final del complejo. Bromeé diciendo que seguramente eran las ratas, pero había algo en su voz que me hizo darme cuenta de que estaba realmente preocupado. Decidimos investigar juntos, nos abrimos paso entre los escombros y las vigas oxidadas, con solo las linternas para guiarnos. El aire se sentía más denso a medida que nos acercábamos a la nave antigua, y un extraño olor a humedad y óxido lo impregnaba todo. Cuando llegamos a la entrada, la gran puerta metálica se encontraba entreabierta, a pesar de que ambos sabíamos que esa puerta debería estar cerrada con llave. No dijimos nada, solo nos miramos con preocupación antes de entrar. El interior de la nave estaba lleno de maquinaria vieja y cubierto de polvo, como si no hubiera sido tocado en años. Pero el ambiente era más que inquietante, era opresivo. Nos adentramos en la oscuridad, buscando el origen de los ruidos que Luis había mencionado. Al principio, todo estaba en completo silencio, pero de repente, escuchamos un golpe fuerte proveniente de las profundidades del edificio. ¿Escuchaste eso?, susurró Luis, y asentí, sintiendo como la adrenalina comenzaba a recorrer mi cuerpo. Seguimos el sonido, con cada paso aumentando la tensión entre nosotros. Finalmente, llegamos a un área donde la maquinaria estaba completamente destruida, como si algo o alguien la hubiera destrozado a propósito. Luis señaló hacia una de las esquinas donde un par de sombras parecían moverse, pero cuando dirigimos las linternas hacia allí, no había nada.
Empezamos a pensar que tal vez estábamos dejándonos llevar por la paranoia, cuando de repente, un susurro helado llenó el aire: salgan, ahora. Luis y yo nos quedamos paralizados. Era imposible que alguien más estuviera en ese lugar, pero ambos habíamos escuchado claramente la voz. Sin pensarlo dos veces, decidimos regresar, pero cuando nos dimos la vuelta, la puerta por la que habíamos entrado estaba cerrada, como si alguien la hubiera cerrado tras nosotros. Intentamos abrirla con todas nuestras fuerzas, pero no se movía. Fue entonces cuando la linterna de Luis comenzó a parpadear, y el pánico empezó a apoderarse de nosotros. No queríamos admitirlo, pero estábamos atrapados en un lugar que claramente no quería que estuviéramos allí. Mientras intentábamos encontrar otra salida, los susurros volvieron, esta vez más fuertes y más cerca. ¿Qué hacen aquí? Empezamos a correr, desesperados por encontrar una forma de salir de esa pesadilla. Los pasillos parecían alargarse interminablemente, y los ruidos detrás de nosotros se volvían más fuertes, más amenazantes. Al doblar una esquina, vimos una luz al final de un pasillo lateral. Sin dudarlo, corrimos hacia ella, con la esperanza de que fuera una salida. Pero cuando llegamos, lo que encontramos fue una pequeña oficina iluminada por una lámpara vieja que parpadeaba. En el centro de la habitación había una mesa con un solo objeto encima, un radio antiguo que no paraba de emitir estática. Luis intentó usar el radio para pedir ayuda, pero todo lo que salió fue un chirrido ensordecedor, seguido de la misma voz que nos había susurrado antes, ahora gritando con furia: fuera. De repente, la puerta de la oficina se cerró de golpe, y las luces se apagaron. El radio comenzó a emitir voces distorsionadas y gritos, como si miles de almas atrapadas en su interior intentaran escapar. Nos abalanzamos hacia la puerta, golpeándola con desesperación, hasta que finalmente cedió. Cuando salimos, la nave estaba completamente a oscuras, pero podíamos ver la luz de la luna filtrándose a través de una ventana rota en lo alto. Nos dirigimos hacia la luz, trepando por los escombros hasta que finalmente logramos salir del edificio y llegar al exterior. El aire fresco de la noche nunca había sido tan bienvenido. Ambos nos quedamos allí, jadeando, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Ninguno de los dos dijo una palabra, pero sabíamos que lo que habíamos experimentado no era algo que pudiéramos explicar. Esa fue nuestra última ronda juntos. Luis nunca volvió a trabajar después de esa noche, y yo renuncié poco tiempo después. Desde entonces, el viejo complejo industrial sigue abandonado, con sus sombras y susurros, esperando a que alguien más se atreva a entrar. Trabajar como guardia de seguridad no era mi sueño, pero era un trabajo estable y, hasta cierto punto, predecible. Mi asignación más reciente fue en un lujoso edificio de oficinas en el centro de la ciudad, el tipo de lugar donde las personas importantes hacían cosas importantes, aunque para mí, todo se reducía a hacer rondas, revisar cámaras, y asegurarme de que nadie estuviera donde no debería estar. El edificio tenía más de 20 pisos, todos cubiertos de vidrio reluciente y acero. Mi turno empezaba a las 6 de la tarde, justo cuando la mayoría de los trabajadores salían. La primera hora era siempre la más tranquila, con solo el personal de limpieza entrando y saliendo. Después de las 7, todo el lugar caía en un silencio casi sepulcral. Recuerdo claramente la primera vez que noté algo raro. Estaba revisando las cámaras de seguridad, como de costumbre,
cuando vi un destello en una de las pantallas. Era un movimiento fugaz en el pasillo del 9º piso, un lugar que debería haber estado vacío. Retrocedí la grabación y no sexta nada inusual, así que lo dejé pasar, pensando que tal vez solo era un reflejo o un error en la cámara. Durante las semanas siguientes, empecé a notar pequeños detalles que me inquietaban, una puerta que se cerraba sola, luces que parpadeaban en los baños, y sombras que parecían moverse justo en el límite de mi visión. Intenté racionalizarlo todo, tal vez el edificio era más viejo de lo que parecía, o tal vez mi mente me estaba jugando una mala pasada debido a las largas horas nocturnas. Una noche, mientras hacía mi ronda habitual, escuché un ruido extraño, era como un susurro, apenas audible, pero suficiente para ponerme los pelos de punta. Seguí el sonido hasta uno de los cuartos de almacenamiento en el sótano, un lugar que rara vez visitaba. La puerta estaba entreabierta, y una luz parpadeaba en el interior. Tomé aire y entré, diciéndome que era solo una bombilla defectuosa, o un ventilador mal ajustado. El cuarto estaba lleno de cajas viejas y muebles cubiertos de polvo. El susurro se detuvo tan pronto como crucé la puerta, dejando el aire en un silencio incómodo. Me acerqué a la fuente de la luz parpadeante, una pequeña lámpara en una esquina, pero cuando estiré la mano para apagarla, la lámpara explotó en una lluvia de chispas. Salté hacia atrás, mi corazón latiendo a 1000 por hora. De repente, las luces en todo el cuarto comenzaron a parpadear al unísono, y las sombras en las paredes parecían cobrar vida, retorciéndose y alargándose como si intentaran escapar de su confinamiento. Intenté salir del cuarto, pero la puerta se cerró de golpe frente a mí. Golpeé la madera, gritando por ayuda, pero sabía que nadie me escucharía. El sótano estaba aislado y, para esa hora, el edificio estaba prácticamente vacío. La oscuridad se fue apoderando del cuarto, y las sombras empezaron a acercarse, envolviéndome en una sensación de pánico que nunca antes había experimentado. Era como si el aire mismo se volviera más denso, dificultando mi respiración. Finalmente, en un acto desesperado, corrí hacia la puerta y la golpeé con todas mis fuerzas. Esta vez, se abrió, dejándome salir. Corrí de vuelta a la sala de seguridad, sudando y con las manos temblorosas. Revisé las cámaras, esperando ver algo, cualquier cosa, que explicara lo que acababa de pasar. Pero la grabación del sótano solo mostraba un cuarto oscuro y vacío, sin rastros de luces parpadeantes ni sombras inquietas. Durante los siguientes días, empecé a sentirme más paranoico. Cada vez que hacía mi ronda, sentía como si algo me estuviera observando, acechando en la oscuridad. Mis compañeros de trabajo empezaron a notar mi nerviosismo, y aunque intentaba actuar con normalidad, sabía que algo en mí estaba cambiando. No podía sacarme de la cabeza lo que había experimentado en el sótano. Entonces, una noche, todo se salió de control. Era una noche particularmente tranquila, con apenas un alma en el edificio. Mientras revisaba las cámaras, vi algo que me dejó helado. En el monitor del 9º piso, una figura oscura cruzaba el pasillo lentamente. Parecía humanoide, pero su forma era borrosa, casi como una mancha de humo. Sin pensarlo dos veces, tomé mi linterna y me dirigí al 9º piso, decidido a confrontar lo que fuera que estuviera allí. Cuando llegué, el pasillo estaba vacío, pero el aire era frío, tan frío que podía ver mi aliento condensarse frente a mí. Caminé lentamente, con la linterna en alto, revisando cada rincón, cada puerta. Entonces,
escuché un ruido detrás de mí, como un rasguño suave en el piso. Me giré rápidamente, pero no vi nada, solo la misma oscuridad que había visto en las cámaras. Seguí avanzando, y entonces la luz de mi linterna comenzó a parpadear. Golpeé la linterna, maldiciendo por lo bajo, y en ese momento, la figura apareció frente a mí, más cerca de lo que hubiera imaginado. Su rostro era una máscara de sombras, pero podía sentir su mirada perforándome. Antes de que pudiera reaccionar, todo a mi alrededor se desvaneció en una oscuridad total. Desperté horas más tarde, tirado en el suelo del 9º piso, sin recordar cómo había llegado allí. Mi linterna estaba destrozada junto a mí, y mi radio, que siempre llevaba conmigo, estaba muerto. Me levanté tambaleándome, con la cabeza zumbando y un fuerte dolor en el pecho. No tenía ni idea de qué hora era, pero el sol empezaba a salir, iluminando el pasillo con una luz tenue. Sin perder tiempo, bajé corriendo a la sala de seguridad. Necesitaba ver las grabaciones, encontrar una explicación para lo que había sucedido. Pero cuando encendí los monitores, me di cuenta de algo aterrador. Todas las grabaciones de las últimas horas estaban en blanco. No había nada, solo estática en cada pantalla. Intenté rebobinarlas, cambiar de cámaras, pero todo había sido borrado. En ese momento, supe que estaba en problemas. No tenía pruebas de lo que había pasado, y no tenía forma de explicar por qué había pasado tanto tiempo en el 9º piso sin razón aparente. Alrededor de las 8 de la mañana, mi supervisor llegó y, al verme, su expresión se endureció. ¿Qué demonios pasó aquí anoche?, preguntó con frialdad. Traté de explicarle lo que había visto, lo que había sentido, pero sus ojos solo mostraban incredulidad. No tenía tiempo para fantasías o excusas. Lo único que vio fue a un guardia que había abandonado su puesto, dejando el edificio desatendido durante horas. Esto es inaceptable, dijo, su tono gélido. Las cámaras han sido dañadas, el equipo está destruido, y el 9º piso, ¿qué estabas haciendo allí? Intenté explicar de nuevo, pero cada palabra que salía de mi boca sonaba más ridícula que la anterior. Sabía que no me creía. ¿Quién lo haría? Al final, me dijo que recogiera mis cosas. Estaba despedido. Esa misma tarde, salí del edificio por última vez, sintiéndome más perdido que nunca. Sabía que no era responsable de lo que había ocurrido, pero también sabía que nunca podría probarlo. Lo que fuera que estaba en ese edificio, se aseguraba de que yo pareciera el culpable. Y mientras caminaba por las calles vacías, una sensación de frío recorrió mi espalda. Algo me decía que esa presencia aún me estaba siguiendo, esperando el momento adecuado para arrastrarme de vuelta a la oscuridad. Si te gustaron estos relatos, suscríbete y dale me gusta para apoyar al canal. Y si tienes una experiencia que te gustaría compartir, déjala en comentarios. Nos vemos en el próximo video.